Estos mensajes por allí en las redes sociales con ese título, Libres parte 1 y Libres parte 2. Digamos que este es Libres parte 3, entonces, mi hermano. Y estamos hablando de la libertad con que el Señor nos hizo libres, como dice la carta a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 1, que hemos sido llamados a vivir en esa libertad. Y cuando hablamos de esa libertad, quizás muchos de nosotros nos sintamos como le dijeron a Jesús por allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, cuando él habla que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y entonces vienen estos hombres, estas personas que lo escuchaban y le dijeron, ¿pero libres de qué? Si nosotros siempre hemos sido libres. Y quizás en esta mañana muchos de nosotros digamos, pero yo soy libre, pero no somos libres de pronto para adorar o para obedecer al Señor, o no somos libres de la culpa, o no somos libres de una cantidad de argumentos y mentiras que el enemigo nos vende y nos bombardea cada día con sus dardos. Entonces, dentro de esa libertad, empezamos a mirar a través de la palabra de Dios, por allí en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18, como una mujer muy conocida por todos nosotros, como esta mujer, Jezabel, termina con una amenaza causando una reacción en un hombre de Dios como el profeta Elías, pero una reacción que cualquiera de nosotros podía quedar tremendamente sorprendido. Y entonces vemos cómo él se desanima y cómo empieza, se va al desierto, se aparta de todo el mundo y termina en una depresión tremenda, y el Señor lo llama a salir de ese lugar y le habla de los planes y propósitos que él tiene. Y hablamos allí en esos mensajes de Jezabel, que no solamente aparece allí en el primer libro de Reyes asesinando a una cantidad de profetas, aparece también una de sus hijitas espirituales, y cuando hablo de hijos espirituales no tiene nada que ver con el linaje ni nada de esto, sino con un espíritu. La lucha no es contra sangre y carne, siempre acuérdese de eso, y la vemos por allí en el Evangelio de Mateo en el capítulo 14, cuando Herodías pide la cabeza de Juan, cuando allí está su hija y dice, ¿qué pido? Y termina pidiendo la cabeza de Juan. Luego la vemos nuevamente en Apocalipsis, en el capítulo 2, el versículo 20, cuando el Señor habla a las iglesias y dice que una de las cosas que tiene en contra de una de las iglesias es que permita que Jezabel está allí. Entonces nosotros vemos a Jezabel en acción en muchos momentos, pero Jezabel no solamente es ese espíritu que lo conocemos muy bien, que quiere dominar y que quiere manipular y que quiere descabezar, sino que también Jezabel tiene algunos hijitos espirituales, digámoslo, y son los que trae sobre las personas. Ahí está operando el espíritu de Jezabel, aunque usted no lo hubiera identificado, ahí está. Y entonces tenemos el temor, que fue lo primero que ocurrió cuando Elías se atemorizó. Lo segundo es el desánimo, que también vemos este hombre cómo se apartó y se fue totalmente desanimado en esos dos mensajes. Y ahora vamos a ver ese tercer hijito que también se encuentra allí en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, y yo le invito a que vaya usted conmigo a ese capítulo 19 del primer libro de Reyes, y vamos a hablar de la depresión, hermano. ¿Qué es la depresión? ¿Cuál sería que podamos entender el significado no solamente de la palabra, sino de lo que significa en la vida de una persona? La depresión, hermano, es la pérdida del interés por toda actividad, la pérdida del placer, la pérdida del gozo. Hay personas que se van consumiendo y se van encerrando a sí mismas y no nos damos cuenta, hermano, de lo que está ocurriendo. Hay personas que de pronto no han ido a un médico, a un psicólogo, pero están viviendo, y hay muchas cosas en su vida que muestran que están en una depresión, que puede ser temporal, que puede ser por una causa específica. De pronto yo he escuchado personas que me dicen, pastor, es que yo estoy viviendo una depresión tremenda, y viviendo esa depresión tremenda es porque Adriel, apágame esto aquí. Hola. Creo que ya. Entonces de pronto dicen, yo estoy viviendo una depresión tremenda, es que terminé con mi pareja, es que tuve una pérdida, murió un familiar. Hermano,
Eso es un duelo y eso es normal que ocurra. No puede usted pretender que pase por un momento difícil y si usted me dice que no siente nada, vamos a orar, pero no porque el Señor le haga libre de algo así, sino que el Señor cambie su corazón, porque si no cambia su corazón, mi hermano, usted tiene un corazón de piedra si no siente nada cuando le pasa alguna situación difícil. Por supuesto que usted va a sentir y por supuesto que usted va a estar triste, eso es normal. Pero cuando hablamos de una depresión profunda, ayer veía un video, no sé de cuándo es, si es cercano, si es lejano, de un joven por allá en Bucaramanga, no sé si ustedes vieron ese video en las redes, que se iba a lanzar de un puente y las personas que estaban allí lograron atraparlo, pero el chico, hermano, eso es algo que lo carga a uno, que da una tristeza profunda, porque era casi un niño, hermano, casi un niño que quién sabe qué está ocurriendo en su vida, pero la única salida que él tiene o la única salida que él ve, ¿cuál es? Lanzarse de ese puente, hermano. Hace poco mi hijo me comentaba, mi hijo Juan, uno de sus compañeritos, y él me viene hablando que se siente solo, que está pensando esto, y uno empieza a ver todos esos dardos del enemigo en la vida de ese joven. Y entonces muchos de sus compañeros allí hablando con él, compartiendo con él, pero hermano, terminan muchos de ellos, en cambio ahí sí el Señor le dijo a Jeremías que se vuelvan ellos a ti y no tú a ellos, y terminan muchos de esos jóvenes empezando a escuchar al otro y sintiendo lo mismo. Ellos le están dando ánimo, no hermano, adelante, todo es bien, Dios está con nosotros, tal, pero en un momento empiezan a decir, oiga, lo que usted está sintiendo, yo también. ¿Y usted se siente solo? Yo también. Y empieza un tema ahí con un grupo de jóvenes, de adolescentes, hermano, que creo que a todos los padres, y algunos más de ellos hablaron con sus padres, hermano, que queda uno como, bueno, Dios mío, esto no me lo esperaba. ¿Por qué? Porque el enemigo está lanzando unos dardos. En el capítulo 19 vemos todo ese proceso, el temor, que ya lo vimos, el desánimo, que ya lo vimos, y vamos al punto 3, al de la depresión. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Entonces pasó el temor, tengo que salvar mi vida, tengo que hacer algo. El desánimo, me quiero ir, me quiero apartar. Y ahora viene y lo ataca, mi hermano, la depresión. Y ya es empezar a pensar en quitarse la vida, en morir, no en quitársela a él, sino en que terminar con su vida. El apóstol Pablo pasó un momento, y él lo revela o nos lo cuenta a través de la carta a los Corintios, igual sucedió con Lucas por allí en el libro de los Hechos, y es una frase que tiene un significado, y es: habíamos perdido la esperanza de salir vivos, habíamos perdido la esperanza de vivir. Eso es una depresión, es la pérdida de la esperanza, es cuando se llega a un punto de nuestra vida donde decimos, definitivamente no hay nada más que hacer, definitivamente no hay nada más a donde moverme, no hay otro lugar a donde moverme, definitivamente he perdido toda visión, es decir, he perdido las ganas de vivir. ¿Le ha sucedido a usted alguna vez? Yo estoy seguro que el enemigo le ha lanzado esos dardos, hermano. Y estoy seguro, porque nosotros vivimos en una guerra espiritual constante. Esta mañana en el devocional conversábamos un poco de eso, en el devocional de mañana también vamos a estar hablando. Hermano, dentro nuestro, nosotros estamos en las manos del Señor. Y hay un proceso, una obra, la buena obra de la que yo oro tanto y repito tanto esa frase, la buena obra que el Señor comenzó en nosotros y que la perfecciona. ¿Sabe por qué repito tanto esa frase? Porque la debemos recordar y tenerla muy en nuestro corazón y entender, ni somos perfectos ni la obra está terminada, hermano. Estamos en medio de un proceso con una expectativa y una esperanza clara, que es Jesús y es la vida eterna con el Señor, pero que aquí nos encontramos con dos cosas que se quieren unir. Una, primero, el pecado que hay en mí, y segundo, la tentación que está todo el tiempo a mi alrededor. Y eso lo tiene que enfrentar usted.
El Señor nos advirtió, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Hermano, si nosotros no tenemos fe en la palabra de Dios, en el propósito de Dios, en el llamado de Dios, cualquier cosa que ocurra a nuestro alrededor, esas tentaciones, que no solamente es la tentación de la lujuria, que es la cuarta parte de este mensaje que se compartirá mañana en el norte, entonces no solo es la tentación de la lujuria o de la carne, sino tengo la tentación de abandonarlo todo, o tengo la tentación de renunciar, o de ponerme a quejarme de toda mi situación, o de terminar hablando mal de otras personas. Todo el tiempo está el enemigo ahí, rondando. Por eso cuando Jesús enseña a orar, cuando se habla del Padre Nuestro, no nos dejes caer en esa tentación, líbranos de todo mal. Y eso es muy claro, hermano, si yo lo entiendo. Yo no soy tan fuerte para enfrentar todas esas cosas. La codicia, hermano, ¿a quién no le gusta ganar, verdad? Entonces yo me veo enfrentado a la codicia cuando me proponen un mal negocio, o cuando yo tengo una visión donde quiero simplemente ganar y arrebatarle al otro. Eso es codicia. Entonces, si se da cuenta, todo el tiempo estamos viviendo nosotros las tentaciones a nuestro alrededor. Y esas tentaciones quieren atraer ¿qué? La Biblia habla de la concupiscencia del corazón, pero hay dardos que el enemigo ha sembrado durante mucho tiempo, hermano, que están allí guardados. Mire cómo la historia que le cuento de mi hijo, termina un muchacho expresándole a sus amigos, a nadie más, ni a los profesores, ni a sus papás, ni a nadie, sino a sus amigos: me quiero morir, me siento solo. Un joven de 15 años, me quiero morir, me siento solo. Ahí están sus papás en casa, me siento solo, siento que no sirvo, siento que esto, siento que lo otro. Los otros se acercan, ¿para qué? Para animarlo, pero terminan jalándose. ¿Hacia qué? Hacia el desánimo los otros. Oiga, tiene razón. Y entonces los papás quedamos, hermano, pero ¿qué está sucediendo? Eso no estaba pasando hace poco, y ahora sí, hay un dardo que se unió con algo que en su corazón en algún momento sembró el enemigo. ¿Qué cosa? Quizás una palabra, quizás una actitud de los padres donde ellos sintieron hay rechazo o no me quieren, y Satanás dijo: venga para acá, yo me voy a pegar de ahí para que ese dardito empiece a regarse en su mente y en su corazón. Ahora estamos hablando de adolescentes. ¿Y qué pasa con nosotros? Igual, hermano, exactamente igual. Cuando no tenemos la madurez para enfrentar las circunstancias, que de eso hemos hablado mucho últimamente, la madurez y la valentía, hermano, porque la vida cristiana es para valientes. La madurez me lleva a mí a entender cómo enfrento las circunstancias difíciles. Ahí es donde se nota la madurez de una persona, en sus reacciones, no en sus acciones, sino en sus reacciones. ¿Cómo reacciono yo ante las contingencias? Cuando me dicen que no, cuando las cosas no salen como yo quiero, ¿cómo reacciono? Ahí se manifiesta nuestra madurez o nuestra inmadurez. Pero cuando el Señor nos llama a confiar en su palabra y nos prepara y nos dice: mire, de aquí para adelante su camino va a ser que el enemigo va a disparar con todo lo que pueda disparar para desanimarlo a usted y para hacerlo irse para un desierto, meterse en una cueva y decir: basta ya, quítame la vida. ¿Quién más estuvo deprimido en la Biblia? En la Biblia muchísimos. A veces se piensa que la depresión o que esos estados son un pecado. Una persona alguna vez me dijo: yo me fui de una iglesia en la que estaba, pastor, me fui de ahí porque imagínese con la que nos salió la pastora un día, dice que estaba deprimida. Y yo le dije: y oraron por ella y estuvieron ahí rodeándola por un novio, ¿no? ¿Cómo va a ser pastora? ¿Cómo va a estar en un lugar de liderazgo y salir con esa? No, hay gente que no quiere aceptar que es humana y que tiene debilidades, hermano. Y todos tenemos esas debilidades y vamos a ver ahorita a través de la palabra cómo enfrentarlo. Entonces, en la Biblia vemos muchas personas que pasaron esos procesos. Yo le voy a decir una frase o un versículo que hay en 2 de Samuel, en el capítulo 3, el versículo 39. Dice la palabra de Dios: yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. ¿Quién está hablando? El rey David.
Y el rey David está hablando de un momento, hermano, él ha sufrido persecución, él no estaba buscando ser el rey, sin embargo el Señor lo escogió, lo ungió, vino la persecución de Saúl, vino una cantidad de situaciones, pero el Señor empezó a poner todo en orden. Dios siempre va a poner todo en orden. Y cuando el Señor puso todo en orden, este hombre fue ungido como rey. Y cuando fue ungido como rey, usted podría pensar que este hombre estaba, decimos coloquialmente, brincando en una pata, hermano, porque se acabó esa persecución de Saúl, porque llegó el momento en que se cumplía el llamado de Dios, porque llegó el momento en que se cumplió la palabra y el propósito de Dios en su vida. Y el hombre dice: aunque ya me ungieron rey. Otras versiones de la Biblia: estoy triste, estoy desanimado, estaba deprimido. Y estaba en un momento: hoy yo soy débil, aunque ungido rey. Aunque me acaban de ungir como rey, aunque estoy viendo el cumplimiento del llamado de Dios y del propósito de Dios, estoy deprimido, estoy triste, estoy desanimado, hermano. Las cosas no estaban saliendo quizás como las esperaba. Usted lee todo este pasaje. Hermano, las cosas no salen siempre como nosotros queremos. Hay caminos que a nosotros nos parecen perfectos y nos apartan de Dios, pero hay caminos que hacen parte del propósito de Dios y no los entendemos. En estos días he estado leyendo mucho y orando por el tema de la obediencia. Hermano, la palabra de Dios nos llama a la obediencia y en ninguna parte dice: primero entiendes, luego obedeces, porque nosotros hemos rendido nuestra vida. Abraham salió de su casa, de su tierra, y entonces este hombre no sabía para dónde era que iba, pero confió en una palabra del Señor y se fue. Y esa fue una acción de fe, le fue contado por fe, hermano. Pero nosotros queremos entenderlo todo. Y si le preguntamos al Señor que nos explique todo y nos coge como a Job y nos pega una exhortada como se la pegó a él, que quedaba: ¿y usted dónde estaba cuando yo creé esto? ¿Y usted entiende esto? ¿Y entiende lo otro? ¿Y entiende lo otro por allí? No entiendo nada. Entonces nosotros pedimos explicaciones. Hace poco en una prédica dije: bueno, hay gente que le gustan mucho algunas frases y se dan ánimo con algunas frases, filosofía de redes sociales y tal. No preguntes el por qué ni el para qué. No pregunte el para qué, hermano, porque la mayoría de cosas usted no las va a entender. Y si usted lo único que quiere es tener explicaciones para poder caminar en fe, usted no confía en Dios, usted confía en su intelecto. El Señor nos llama a obedecer. Y en esa obediencia hay momentos en que realmente, hermano, las cosas, vuelvo y se lo repito, no salen, pero ni la sombra de lo que nosotros esperábamos o habíamos planeado. ¿Cuál es su reacción ante esto? Sea sincero. Se muere usted de la risa. Bueno, las cosas no salieron. Es más, no entiendo qué fue lo que pasó aquí, pero estoy tan contento. Ojalá tuviera un contentamiento en entender qué es el propósito de Dios. Pero siendo sinceros, por lo general nosotros nos desesperamos y empezamos a mirar qué hacer. Y entonces empezamos: si esto no salió aquí, si no funciona, lo quito rápido. Y vamos quitando todo lo que aparentemente no funciona. Pero resulta que eso que aparentemente no funciona hace parte del propósito de Dios solamente para una cosa, hermano. Para una cosa. Y es tremendo. Solamente para entender lo débiles y lo ineptos que nosotros somos. Y eso, mientras no lo entienda, una persona va a estar luchando contra Dios y contra la voluntad de Dios. Me las quiero saber todas, quiero ser el máximo, mi orgullo, soy el más inteligente. Está perdido, hermano, está perdido. Si usted mira la palabra de Dios en el libro de Josué, por ejemplo, el llamado que el Señor le hizo a Josué y al pueblo de Israel para dar las vueltas a Jericó, eso era un suicidio, hermano. Y era un suicidio porque la Biblia nos dice: y Jericó estaba bien cerrada, y cuando se envían los espías y allí se encuentran con Rahab, eso está todo el mundo, eso está en alerta, eso está militarizado todo, y están alertas porque vienen los del pueblo de Israel y ellos vienen y nadie les ha podido hacer frente, y nosotros sí les vamos a hacer frente. Y cuando habla de los muros bien cerradas, las puertas y fortificados, no está hablando de muritos de estos, hermano. Está hablando muros que se construían alrededor de las ciudades
con un ancho y un alto específico para hacer fortalezas en momento de guerra. Y entonces cierran todo, y están los soldados, y está la gente armada, y están a la expectativa todo alrededor de la ciudad. Y entonces Josué dice: bueno, Señor, ¿cómo es que vamos a tomar ese lugar? Y el Señor le dice: yo ya te di la victoria, listo, lo creo en el nombre de Jesús, yo creo en la victoria del Señor. Pero, ¿cuál es la estrategia? Y el Señor le dice: la estrategia es: primer día, una vuelta a la ciudad. Bueno, y al segundo día atacamos. Segundo día, otra vuelta. Y así sucesivamente. Y el séptimo día, 7 vueltas. Y cuando lleguen a dar las 7 vueltas, entonces tocan el shofar, entonces pegan un grito. Y cuando peguen ustedes ese grito, caen los muros. Hermano, esa estrategia o esa instrucción de parte del Señor era un suicidio, porque ellos no solamente no tenían armas suficientes y un ejército para enfrentar lo que iban a enfrentar, sino que adicional a eso, hermano, era estar como puestos allá: aquí estoy, dispárenme, mátenme. Estaban a la vista del enemigo. Era un suicidio. Pero aparte de todo eso, el Señor les dice: ¿y van a dar las vueltas cómo? En silencio. Imagínense que nos dijera a nosotros, tanto que nos gusta hablar a los cristianos, hermano. Entonces van a dar la vuelta. ¿Y vamos orando? No. ¿Y vamos cantando? No. ¿Y vamos diciendo salmos? No. ¿Y entonces qué hacemos? Quédense callados. ¿Y por qué nos quedamos callados? Nos estamos exponiendo. Esta estrategia de guerra es un suicidio, nos estamos poniendo en bandeja, hermano. Pero ese ponerse en bandeja, a cada momento, cada paso que daban y cada vuelta que ellos estaban dando, les estaba el Señor enseñando a cada uno de ellos que por más que ellos pudieran en algún momento pensar en tener armas, en tener quién sabe cuántas cosas, los estaba confrontando con su propia debilidad. En otras palabras, sí, es prácticamente dar un paso hacia la muerte. En el libro de Apocalipsis, por allá en el capítulo 12, el Señor habla y dice cómo es que se vence. La Biblia en el Apocalipsis todo el tiempo está diciendo al que venciere, en otras palabras, al que lo logre. Y dice la Biblia en Apocalipsis 12:11: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La sangre del Cordero ya fue derramada, nos cubre a nosotros, nos ha limpiado y es la señal que hemos sido comprados como parte del pueblo de Dios. La palabra del testimonio de ellos, su vida de integridad, su caminar con el Señor, y menospreciar sus vidas hasta la muerte. Era más o menos eso lo que el Señor les estaba enseñando allí en dar las vueltas a Jericó. Porque nosotros siempre queremos hacer algo. Mire lo que hizo el mismo Elías en el capítulo 19 de Primera de Reyes. Él dice que cuando recibió esa amenaza, él sintió que tenía que hacer algo. Saúl se metió en problemas con Dios cuando no venía Samuel, y él sintió que tenía que hacer algo. Nosotros sentimos que tenemos que hacer algo, siempre sentimos que tenemos que hacer algo. Pero el Señor nos confronta en la debilidad, y hay momentos donde nos dice: usted no haga absolutamente nada. ¿Para qué? Para aprender a confiar en un poder mayor. Para eso, hermano. Para entender que por más que ellos se enfrentaran y podían tener todas las armas que pudieran comprar en el mercado y todas las armas que ellos pudieran construir, pero a la larga no iban a tener la victoria sino solamente a través del poder de Dios. Imagínense. Es que no era enfrentar un ejército, era ver cómo los muros caen y vayan corriendo hacia adelante y tomen ese lugar. Hermano, usted y yo estamos en las manos del Señor, y hay momentos de tristeza, y hay momentos donde ocurren cosas que no entendemos por qué ocurrieron, y hay momentos, muchos, que las cosas salen totalmente diferente a como las planeamos. Pero todo eso tiene un fin, hermano. Y el fin no es que nos hundamos en la tristeza, sino el fin es, en ese momento, confiar en un poder mayor que el que pensamos nosotros tener, hermano. Donde yo ya no puedo hacer nada. Donde yo no puedo hacer nada. Donde tengo que esperar en el Señor y en su promesa.
donde tengo que esperar en el Señor y en su palabra. El Señor les dio la instrucción clara. Y el séptimo día, después de las 7 vueltas, entonces ahí gritan, suena el shofar, los muros caen y ustedes van para adelante. ¿Cuánta gente protestaría? Venía una nueva generación ahí. Ya la generación de los que protestaban por todo ya no estaba. Pero yo me imagino que todavía había personas ahí diciendo, pero ¿cómo se le ocurre? Pero Josué se volvió loco. ¿Cómo se le ocurre que nos vamos a exponer de esa manera? Hay que confiar en Dios. Pero ¿cómo se le ocurre? Es que no es lo que usted puede hacer. El Señor le envió ese mensaje a Zorobabel en un momento y le dijo, no es con tu fuerza, poder individual, no es con un ejército, poder colectivo, es con el poder del Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que hace el Señor? Confrontarnos con nuestra debilidad, confrontarnos con nuestra propia capacidad. Todos los que tenemos hijos, hermano, cuando yo escucho a mi hijo hablar, a mis hijos, a todos, pero específicamente en este caso que le cuento, entonces él me va contando la historia de su amigo y oramos por su amigo. Pero un día él empieza también a pensar cosas y ahí esto me impacta a mí, porque él va a ayudar al otro y ahora él resulta con sus amigos también, no, sí, pero es que mire, pero es que tal, quizás él tiene razón por esto, quizás él tiene razón por otro. Hermano, yo una mañana llegué aquí un domingo y les dije, anoche me pasó algo que sentí que por dentro todo se me cayó, hermano. Y fue una conversación larga y profunda con este hombre. Y entonces yo miro, quiero llorar, quiero decir que quiero hacer muchas cosas. Y yo que viví temas como esos. Y empieza en mi mente, hermano, 1000 pensamientos al tiempo. Pero ¿saben qué puedo hacer yo? Nada. Yo no puedo librar el corazón de mi hijo ni cambiar su mente, pero un poder mayor sí. Entonces debo confiar en ese y meterme en oración y redoblar y estar muy atento y ver lo que está pasando y estar al dedillo allí. Lo más importante de mi vida se convierte en ese momento, esa oración y esa visión. Hermano, pero yo no puedo hacer nada. Quisiera, ¿qué hago? Grito, lo castigo, lo sacudo. ¿Qué hago yo? Dios mío, me lo llevo para otro lugar, lo cambio de colegio. ¿Qué hago? ¿Lo encierro? ¿Alguna cosa? Dios mío, ¿cuántas cosas piensa uno? Podría hacer muchas de esas cosas. O solo rendirme delante del Señor y decir, yo no puedo cambiar esto, Señor, pero confío en ti que sí. Confío en un poder mayor. Yo soy débil en este momento. ¿Por qué? Porque la situación me está doliendo y aparte de que me está doliendo, no puedo hacer nada. ¿Cuántas veces le ha ocurrido a usted? ¿Y en cuántas áreas? ¿En cuántos momentos? Pasa en los hogares, pasa en la relación de matrimonio, pasa en nuestro trabajo. Los que son empresarios, los que son emprendedores, los que tienen su negocio, tienen un plan ¿de qué? De que les vaya muy bien, hermano. Pero a veces no va tan bien. Y a veces pasa todo lo contrario y no un día, sino durante semanas o durante meses. ¿Qué más me invento? ¿Qué más me invento? Y el Señor esperando a que nosotros nos rindamos y reconozcamos, yo soy débil, estoy triste, estoy preocupado, tengo dolor en mi corazón. Hermano, y eso es lo que la gente no quiere hacer, reconocerlo. No, yo soy fuerte. No, a mí nada me da miedo. No, yo nunca me pongo triste. No, yo nunca tengo problemas. Hermano, no se mienta. No se mienta, porque usted y yo somos débiles y así nos creó el Señor para aprender a algo, a depender de Él. Y ese es el proceso en el que muchas personas están y al no entenderlos se van sumiendo en una tristeza profunda que ya se convierte en parte de su vida. Basta ya, Jehová, quítame la vida. El Señor sacó a este hombre de esa situación y cuando sacó a ese hombre, ¿sabe qué le dijo? Vaya, unja 1, 2, 3 personas, a un rey, a un profeta. Va a ir usted a ungir a estas personas. En otras palabras, no se centre en usted. A usted le está pasando algo y es real. Tiene una amenaza, esta mujer mató a unos profetas, pero usted está en mis manos. Vaya, sirva, haga, bendiga a otros y cuando usted deje de centrarse en usted y se centre en bendecir a otros, usted se va a ir levantando. Usted se va a ir levantando.
Entonces, ¿qué hacemos cuando vienen esos momentos, hermano? Porque hoy hay mucha gente, mucha, en todas las congregaciones, donde está mostrando esa aparente fortaleza y están parados, pero se están sosteniendo de ellos mismos. Yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y entre más sigan pensando eso y no se rindan delante del Señor, no van a ser levantados por el Señor ni restaurados por el Señor. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, habla del aguijón de la carne. Dice el versículo 7, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando reconozco que no soy Dios, que es el lugar que Satanás quiere que nosotros ocupemos, que tengamos el gobierno de nuestra vida, que seamos autónomos, autosuficientes, que nos las sabemos todas, y mire que culturalmente nos la pasamos repitiendo todo eso. Yo soy echado para adelante, yo me hice a pulso, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. Carreta. Usted ha logrado lo que Dios le ha permitido y ha estado Dios con usted. Usted nunca ha estado solo, nunca en la vida. Ah, no, pero es que eso fue antes de ser cristiano. Igual el Señor ya estaba con usted, hermano. Igual el Señor ya estaba con usted. Entonces no hay tal que yo solo y me echo a pulso. No, esa es la mentira de Satanás, de la autonomía y la autosuficiencia. Y fue lo que en Génesis 3 fue y le dijo a Eva, mira que si comes de este árbol vas a ser como Dios. Y cuando nosotros creemos que no las sabemos todas, estamos siguiendo el camino de Satanás, creernos como Dios, creernos que somos los que tenemos el control. Confíen en mí, yo tengo el control de todas las cosas. No, confiamos en Dios, que Él tiene el control de todo. ¿Están asustados? Yo también un poquito, pero la fe me sostiene. Entonces, mientras reconozco mi debilidad, el Señor me fortalece. ¿Por qué las cosas salieron así? ¿Por qué no como planeamos? Vamos a orar y miramos por qué no salieron como planeamos o como Dios nos había dicho. Pero todavía no se ha terminado la historia. Puede que ahorita no salieron como esperábamos. Pero el Señor permite estas cosas. ¿Para qué? Muchas veces es como el despertador en la madrugada, para que despertemos del profundo sueño. Y de pronto estábamos muy acostumbrados y estábamos como todo muy bien y ¡ring! Despertador, algo está pasando ahí, está el enemigo. Ay, Dios mío, ¿ahora qué hago? Confía. Confía. Ay, pero ¿qué hago mientras tanto? Confía. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Y yo qué hago mientras tanto? Confiar. No, pero yo me siento en la necesidad de hacer algo. Yo quiero ayudar a Dios. ¿Quieres ayudar a Dios? No, hermano. El Señor nos confronta con nuestra debilidad y en la medida que somos más altivos, orgullosos, autosuficientes y autónomos, el Señor permite cosas. Pa. ¿Ya te diste cuenta que no eres tan fuerte como crees? Todavía estoy aquí, todavía soy fuerte, tranquilo. ¡Pum! Otra. Ya, listo, se rinde. No, no me rindo. Hermano, vivimos en una ciudad, tristemente la inseguridad está ganando un terreno enorme. Pero, ¿qué hace una persona cuando viene a saltar? Y quieto, arriba las manos, mejor dicho, entrégueme lo que tiene. Y hay personas que se rinden, entregan, listo, la pérdida, esas son las aflicciones. Aflicción significa pérdida, la pérdida duele, ¿verdad? Pero salvo algo que es más valioso que su vida. Pero cuando la persona se la sabe todas, dice, yo puedo, y mejor dicho, ¿cómo me pongo a pelear yo con una persona que está armada? O si son 2 o 3, hermano. Le estoy dando más valor a algo que no tiene tanto valor, más valor que mi propia vida. Pero aparte de eso,
Hermano, es que yo no me amo, entonces ¿cómo amo al prójimo? Porque dice la Biblia que al prójimo lo amamos como nos amamos a nosotros mismos, y yo me voy a enfrentar a 3 armados. No, pero yo puedo. Y hay gente que ha perdido la vida, hay otros que han quedado muy mal. Hermano, ¿por qué? Porque no se rinden. Igual sucede en lo espiritual. El Señor dice, ríndete. ¿A quién le dice? A todos nosotros, ríndete. No, nunca. Yo puedo todas las cosas. Como empresario me las sé todas. ¿Te las sabes todas? Sí. Y el Señor hace algo y la persona empieza, ¿pero qué fue lo que pasó? Es culpa de los trabajadores, es culpa del gobierno, es culpa de mi esposa, es culpa de mis hijos, culpa a todo el mundo, y a todo el mundo lo echa. Un día se queda solo. Y las cosas siguen funcionando mal. Y el Señor le dice, no era nadie, que la lucha no es contra sangre y carne, contra principados, contra potestades. Ah, sí, la lucha es contra Satanás, vamos a echarlo fuera. No, es que lo tiene adentro, porque usted es autónomo y autosuficiente. Entonces usted se cree Dios, y como usted se cree Dios, no se da cuenta que Dios le está diciendo, acepte su debilidad, ríndase de una vez por todas, para que obre un poder mayor que el que usted cree tener. Entonces la persona no quiere aceptar eso, orgulloso y altivo, se resiste, y hay un momento que llega la frustración, y hay un momento en que todas las circunstancias que están ocurriendo, que el Señor permite, terminan sumiéndolo en la depresión. Los que servimos a Dios, hermano, los que servimos a Dios, yo estoy seguro que todos los que están aquí y sirven a Dios, que hacen parte de un ministerio, y quienes van a escuchar este mensaje, han sentido lo que sintió David. David, lo que leímos ahorita allí en el segundo libro de Samuel, él dice, aunque en este día me han ungido, esto es muy triste. Nosotros, todos los que servimos a Dios, tenemos circunstancias, que vivimos en casa, en el trabajo, en la economía, muchas cosas. Y podemos ver unas victorias enormes y estar en la casa de Dios y ver el poder de Dios, y sin embargo hay situaciones que nos tienen arrugado el corazón. ¿Cómo podemos vivir las mismas cosas? Aunque ungido, aunque hoy me han ungido como rey, todavía estoy triste. Mi hermano, usted debe acordarse siempre de esto, porque esto lo va a ayudar a usted a fortalecerse en esos momentos. Cuando vienen esas situaciones, yo puedo pararme aquí y predicar, y la gloria de Dios y un mensaje, muchas personas escuchan y reciben, pero puede haber algo que esté afectando mi corazón. Entonces eso me hace estar con los pies en la tierra y seguir reconociendo, Señor, aunque tú me has llamado, aunque tú me estás usando para tu gloria, yo sigo siendo débil, y me deleito al reconocer esa debilidad, porque eso me lleva a algo. Y es todos los días a recordar que yo necesito de Dios, que necesito su palabra, que necesito orar, que necesito abrir la Biblia y que necesito preguntarle. Y hay momentos de llorar y hay momentos de rendirme delante de Él y arrodillarme, hermano. Dice por ahí la pastora Liliana, utiliza mucho esta frase, tirarse al piso y llorar y decir, Señor, yo necesito en este momento que tú me hables, porque aunque ungido, estoy triste, porque aunque ungido, estoy preocupado. Soy de carne y hueso y soy débil. Entonces viene el poder mayor que empieza a obrar en mi interior, y el poder mayor que empieza a obrar en las circunstancias, y me recuerda al Señor siempre, es que tú solo no puedes. Y por eso la Biblia dice, apartados de Dios, nada podéis hacer. Pero cuando vienen esos dardos, ¿qué hizo Elías? Se apartó, tengo que hacer algo. ¡Pum! Logró dar el dardo en su mente. Había acabado de ver una cosa tremenda, la gloria de Dios, pero viene ese dardo a su mente, y entonces este hombre se va al desierto y se mete en la cueva, y allí, basta ya, quítame la vida, estoy deprimido, se dejó llevar. Eso fue como una bola de nieve, como una bola de nieve, como una bola de nieve. Hoy, ¿qué hacemos? Exactamente lo mismo, hermano. No quiero salir, no quiero ir a la iglesia, no quiero orar, no quiero servir, no quiero hacer esto, no quiero hacer aquello, quiero estar solo. Entonces se encierra en su casa. Pero hoy en día no es que se fue usted para la cueva,
Porque hoy en día hay muchas distracciones, hermano. Entonces está el celular, entonces está el televisor, entonces están las películas, está un montón de cosas, o se encuentra usted con otros que están en la misma situación y entonces se ponen a hablar de desánimo, venga, entonces estoy molesto, estoy triste, estoy en una situación y me voy a encontrar con unos amigos, pero ¿a quién llamo? Ay, yo escuché que una vez Carlos o que Giovanni estaba en esta situación y ellos sí que han estado ahí y se quejan y hablan y todo, me voy a reunir con ellos para hablar del prójimo y para hablar cosas negativas y para hablar un montón de cosas. Eso es lo que hacemos hoy en día, hermano. Y entonces sentimos que estamos bien, porque nos sentimos acompañados, como la cueva de Adulam, y nos sentimos acompañados de otros amargados de espíritu. Pero a eso no es lo que nos llama la palabra de Dios. En la carta a los Romanos, en el capítulo 10, el versículo 17, que lo conocemos muy bien, dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces es cuando yo paso tiempo con el Señor, es cuando el Señor empieza a hablar a mi corazón a través de su palabra. Es cuando yo empiezo como, hermano, como estaba con los ojos como con lagaña, como pegados y como que me echaron agua y pude abrirlos, hermano. Y entonces empiezo a ver de una manera diferente. Pero es a través de la palabra de Dios. Por eso el enemigo, ¿qué quiere? Cortar toda comunicación, porque la palabra de Dios lo va a levantar a usted, porque la palabra de Dios va a afectar su vida para bien. Entonces el enemigo quiere: no vaya a la iglesia, no ore, no abra la Biblia, no sirva, no se meta con otras personas que hablan de fe. Ay, me hablan de fe y entonces yo ya siento rabia que me estén hablando de fe en todo momento, entonces cierro mi corazón. Mire lo que hace una persona que le ha creído al enemigo, orgulloso y altivo. Entonces no busco a personas que puedan ser el instrumento en las manos de Dios, sino me quedo callado. Esto pasa en muchos matrimonios, hermano, donde hay hombres orgullosos y altivos que a toda la familia le tienen el régimen. Aquí nadie habla de lo que ocurre. ¿Por qué? Porque a nadie le interesa lo que estamos viviendo. Eso es solo Dios y nosotros. Si fuera Dios y usted, hermano, no tendría esa actitud. Esa es la actitud de un orgulloso y altivo que le copió al enemigo. Y usted es el que más necesita una palabra, que alguien que lo rodea a usted, que una persona que pueda levantarlo a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Porque por eso está allí escrito, dice el Salmo 34, 18, hermano. Dice que el Señor está cerca. ¿De quién? Dice la Biblia. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano está a los deprimidos. Que es un pecado esto. No, pero permanecer ahí sí nos va a apartar más y más y más del propósito de Dios. Cercano está. Entonces el Señor quiere manifestarse en la vida. El Señor sabe por qué situación está pasando. El Señor sabe la condición. El Señor sabe los dardos que usted está recibiendo. Sabe que está bajo ataque del enemigo. Elías estaba en la cueva y hasta allá fue el Señor a hablarle. Y entonces viene el Señor a hablar con nosotros. Pero que Elías hablaba con el Señor y escuchaba su voz. Pero hoy nosotros tenemos mucha interferencia. Muchas cosas que nos distraen. Entonces el Señor envía a las personas. ¿A quién utiliza el Señor? Mire, acuérdese siempre de algo. Volvamos al tema de los que no buscan nunca ayuda y son orgullosos y altivos. ¿A través de quién va a hablar el Señor a su vida? En la iglesia, a través de un siervo de Dios. Cuando usted evangeliza, usted está llevando una palabra de parte de Dios a las personas. ¿A través de quién bendice el Señor la obra de sus manos? A través de su trabajo, de sus clientes, de lo que usted hace, hermano. Es decir, siempre habrá personas que se convierten en los mensajeros, en el instrumento en las manos de Dios. Pero cuando nosotros no buscamos esto, mi hermano, es como si nos cerráramos y desconocemos entonces que el Señor, vuelvo y le repito lo que dice los Salmos, está cerca a los que están quebrantados, a los que están deprimidos, no está lejos. Entonces el Señor sabe que la persona no quiere buscarlo a Él. Entonces se nos fue, la persona no quiere orar, no quiero ir a la iglesia, me quiero encerrar en mi casa, estoy en la cueva, y entonces el Señor le habla a la persona. No quiere abrir la Biblia, no quiere escuchar palabra de Dios, pero el Señor va a utilizar un mensajero que va a ir y le va a recordar
que el Señor sigue teniendo el control, que el Señor sigue hablando. Pero nosotros no queremos escucharlo. ¿Por qué? Vuelvo y repito, le creemos al enemigo. Y creerle al enemigo es: yo salgo de esta. Ay, yo he salido de otros. Yo, siempre yo. ¿Y cuándo va a rendir? Dice la Biblia, por ahí en el libro de los Hechos, Esteban, en ese discurso maravilloso del capítulo 7, y entonces habla de los de servidura que resisten al Espíritu Santo. ¿Quiénes son esos? Los autosuficientes y autónomos, los orgullosos, los altivos, los que todavía siguen pensando que se las saben todas. Confíen en mí todo el mundo, yo tengo el control de todo. Hace rato que no lo tiene. Es más, nunca lo ha tenido. ¿Qué lo hace pensar que sí lo tiene? ¿No se da cuenta que todo lo que está ocurriendo es el Señor confrontándolo con su debilidad? Confrontándolo con su debilidad, mostrándole que por más que usted se invente cosas, las cosas no cambian, que van a ser transformadas cuando viene ese poder mayor del que hemos hablado hoy. Y ese poder mayor es el poder de Dios. Y eso es lo que nos sostiene a nosotros en fe, no hay otra cosa. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, en el versículo 46 en adelante, nos habla del ciego Bartimeo. El ciego Bartimeo. Dice la Biblia: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Hay una necesidad, hermano. La regla de la oración que nos enseña el Evangelio de Mateo, por ahí en el capítulo 7, nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Y ahí hay tres principios muy claros. ¿Quién es el que pide? Sino el que reconoce que necesita algo, hermano. Pero si yo me siento autónomo, autosuficiente, y siento que yo no necesito a nada ni a nadie, todo bien, yo soluciono, yo soy el más, pues nunca voy a pedir. Bartimeo nos muestra que otra cosa es: reconozco una necesidad y pego el grito: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Las circunstancias pueden hablar, las personas que están a nuestro alrededor también. Recuerda la esposa de Job: y tú todavía mantienes tu fe. Y las personas que están alrededor: ¿y dónde está su Dios? Y usted está pasando una situación. ¿Y por qué usted le pasó esto? Mire que cuando Pablo habla del aguijón, él está hablando de una enfermedad que lo aquejaba, hermano. Y oraba por los enfermos y los enfermos se sanaban. Y él oró para que el Señor lo sanara a él, y el Señor le dijo: no, a ti no. ¿Y por qué yo no? Para que te acuerdes siempre que dependes de mí. Entonces cada vez que te sientas malito, cada vez que te afecte la situación que tú estás viviendo, entonces te acuerdas quién está por encima tuyo, hermano. Y eso nos pasa a todos, porque es que cuando estamos en la iglesia, y eso le pasó a Pablo y le pasa a la mayoría, sino a todos los que están en la iglesia, muchas veces cuando empieza el ministerio, ay, qué fácil es, hermano, cuando empieza el ministerio de una persona que, mejor dicho, ya no camine sino levite. Qué fácil es que, mejor dicho, empezó por los aires, pero facilito. Yo hago, lloro, yo predico. Entonces el Señor, que nos ama tanto, dice: le voy a dejar un aguijón para tenerlo con los pies en la tierra, para que cada vez que venga ese aguijón se dé cuenta que usted no puede nada, que soy yo a través suyo. Y ese es el amor de Dios, hermano. Por eso dice Pablo: yo me deleito, me gozo en la debilidad. Entonces vemos a Bartimeo aquí. Y Bartimeo, pues obviamente es un ciego y está esperando, vive de la misericordia, pero él ha escuchado, él no ve, pero escucha, y ha escuchado que Jesús ora y hay sanidades. Y él, en medio de su ceguera física, se abren sus ojos espirituales y dice:
Él es mi esperanza. Él es mi esperanza. El leproso del Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, igual, postró su rostro en tierra. Él sabía quién era Jesús. A veces esas limitaciones y esas debilidades nos hacen tener muy abierto algo, que es el discernimiento a quién es nuestro Salvador, a quién es nuestro Señor. Y entonces gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Vinieron: Cristo, no grite, no moleste, hágase a un lado, no estorbe. Pero en cambio de quedarse callado, más alto, más alto, más alto gritaba. Y Jesús prestó atención. Tráiganme a este hombre. Y lo mismo que le decían cállense, lo trajeron. Ay, sí, ves que le va. Tiró su capa, vino. ¿Qué necesitas? Hermano, yo le hago una pregunta: ¿usted no necesita algo? Ay, cuántas cosas necesitamos, hermano. Cuántas cosas. Las que no podemos cambiar, las que se salen de nuestro control, le decía hace un momento. Y cuando estamos predicando y vemos la gloria de Dios, pero por otro lado el Señor está trabajando en nuestro corazón cuando permite cosas en casa. A todos los que estamos en este lugar, que somos padres, sí que entendemos eso, hermano, porque cualquier cosa que le ocurra a nuestros hijos, ay, hermano, es como si nos golpearan, ¿qué sería? El dedo chiquito del pie, ¿cierto, hermano? Qué dolor tremendo y profundo. Como si nos hicieran quién sabe qué cosa, porque lo sentimos el doble, lo sentimos el triple, hermano. Mi hijo, una palabra, una actitud del hijo y uno por dentro, ¿qué pasó aquí? Señor, pero si yo te sirvo todos los días, pero todos los días predico, todos los días oro por otro, Señor, ¿qué pasó aquí? No se te olvide que tú eres débil y que tu hogar también necesita y que de pronto te falta. ¿Qué? Rendirte. Eso es, rendirte. No caigas en la desesperación y no dejes que te consuma esos dardos y esos pensamientos que el enemigo está lanzando. Estás bajo ataque. Estás bajo ataque. Hoy que vemos las guerras en directo, hermano, en tantos lugares, cuando vemos esos misiles que van de un lado a otro por allá en Israel. Hermano, esos misiles los están lanzando en este momento a su familia, a su mente, a su corazón. Y ¿sabe una cosa? El escudo es la fe. Así lo dice la palabra. Por eso lo necesitamos a Él y necesitamos aprender a confiar en Él. Hermano, no se sienta mal cuando uno de esos misiles logró dar en el blanco. Señor, ¿qué pasó aquí? ¿Mi hogar? ¿Mi matrimonio en problemas? ¿Hablamos como dos idiomas diferentes? ¿No nos entendemos? ¿Mis hijos? ¿Lo que están diciendo? ¿Lo que están haciendo? ¿Lo que están expresando? ¿Qué pasó aquí, Señor? No entiendo por qué logró ese misil dar ahí. Y empezamos a sentirnos tristes. Y cuando nos pregunta alguien, ¿cómo está? Bien, divinamente, bendecido, afortunado. ¿No necesitas que alguien te apoye en oración? ¿No necesitas reunirte con alguien que tenga fe y que tú puedas llorar si tienes que llorar? Y decir, tengo un dolor profundo en mi corazón. Y de pronto hay un ejército dentro de las iglesias. No llore, no exprese nada. Ay, Dios mío, sí que sufren las personas que viven así, ocultando que son seres humanos y que necesitan de Dios. Y entre más se comporten de esa manera, más van a pasar situaciones hasta que un día se rindan y lloren más que lo que llora la esposa, hermano. Porque son muchos hombres que no llore, no llore, no me gusta que llore. ¿Qué le interesa que a su esposo no le guste que usted llore? Llore cuando tenga que llorar, hermano. Llore cuando tenga que llorar. Si a él no le gusta, de mala, eso es problema de él. Y se lo digo porque yo muchas veces fui así, antes de ponerme a llorar yo. No me gusta que llore. Y Liliana, no lloro. Después lloremos juntos. Porque necesitamos al Señor. Porque necesitamos a Dios. Hermano, hay muchas cosas más de las que nosotros aceptamos que nos duelen profundamente.
Y mientras nos las comemos y nos las tragamos, Satanás y las hijitas, los hijitos espirituales de Jezabel, hoy la depresión, van tomando lugar, van tomando lugar, van tomando lugar. Porque a lo que no le hallamos explicación nos frustramos. Pasa, ¿por qué no entiendo lo que está pasando? Y el Señor, ¿por qué nunca lo vas a entender? Porque es demasiado grande para que tú lo entiendas. Entonces nos rendimos y somos débiles. Y cuando somos débiles, entonces somos ¿qué? Fuertes. Porque viene el poder mayor de Dios. Y ese poder mayor del Señor nos levanta y nos saca de esa situación, de esa condición. Habacuc, que es un libro muy interesante. Habacuc, le voy a decir los encabezados de este libro. Capítulo 1, Habacuc se queja de la injusticia, los caldeos castigarán a Judá, hay una protesta de Habacuc. Capítulo 2, el Señor responde a Habacuc. Capítulo 3, hay una oración de Habacuc, pero al final del libro de Habacuc, en el capítulo 3, versículo 17, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Hermano, me alegraré. No dejaré que me consuma ni la tristeza, ni mi cabeza como un remolino. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y qué? Pero, ¿y por qué no me salen las cosas? ¿Por qué? Y la frustración y todo eso. No. Aunque pase lo que pase, yo sigo confiando en Él. Y eso es lo que dice Habacuc. Y yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Y qué dice Job? Aunque me muera, yo sé que con mis ojos yo veré al Señor. Yo sé que mi Redentor vive. Entonces la fe de ellos en los momentos de aflicción realmente abrió los ojos. Imagínense nosotros que permanecemos molestos, airados, deprimidos, tristes por un montón de cosas, tratando de tener el control como sea y a como dé lugar, tratando de controlar todas las situaciones. En cambio de rendirnos y orar por los nuestros. Le cuento, hermano, retomo lo que le estaba hablando de la conversación con mi hijo. Y entonces me llega un sábado y empieza a abrir su corazón en muchas cosas. Y nada, que con mi amigo esto, lo otro, pam, pam, pero yo pensando esto y lo otro. Hermano, yo miraba a Liliana. Yo quería, pasemos la hoja, devolvamos un poquito, yo no quiero estar en esta situación, nunca me lo imaginé, no quiero ni pensarlo, Dios mío, ¿qué hago? ¿Cómo hubiera reaccionado antes? ¿Cómo debo reaccionar ahora? ¿Hacia dónde conduce esto? Pero por dentro, hermano, por dentro sí que estaba llorando yo. Por dentro sí que estaba, como si me hubieran roto el corazón en 1000 pedazos. Dios, ¿qué puedo hacer yo? Confiar en ti, en tu palabra. Y ahí pasamos largo rato y en medio de la noche y muchas cosas ocurrieron. Bueno, Señor, yo sigo confiando en ti. ¿Qué puedo hacer yo? No puedo hacer nada. Lo que me corresponde a mí lo voy a hacer. Orar, mucho más orar, pero sobre todo confiar, hermano. No nos las sabemos todas, hermano. No lo sabemos todo. No tenemos el control de las cosas. Y cuando reconocemos nuestra debilidad, ahí es cuando el Señor nos fortalece. Vemos obrando un poder mayor en nosotros. Voy a cerrar con este versículo, Hechos 5:41. Y esto es tremendo. Dice la Biblia: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Salieron gozosos. Oigan, nos arrestaron, nos amenazaron, nos golpearon, nos torturaron, pero qué alegría. Todo eso es por seguir a Cristo.
Y nosotros hoy decimos, nunca pasará, lo rechazo en el nombre de Jesús, dice un montón de gente. Lo rechazo en el nombre de Jesús. Y si el Señor lo está permitiendo, entonces ¿está usted en contra de la voluntad de Dios? ¿Ya se rindió delante del Señor? ¿Y ya le pidió que su poder, que es el poder mayor, se perfeccione en su debilidad? ¿O va a seguir usted diciendo, soy un superhéroe? Está de moda ahorita en el cine, no sé si ya salió o va a salir, pero por todo lado ve usted a Superman. Entonces hay muchos Supermanes en la vida cristiana. Yo soy invencible, yo sigo adelante, yo puedo. Yo le invito a algo hoy, hermano. Ríndase delante del Señor. Rinda su vida. Tranquilos que aquí nadie les dice nada por llorar. Aquí si usted necesita llorar delante del Señor, hágalo. Él nunca le va a decir, no me gusta que llores. Jesús lloró cuando sintió dolor en su corazón. Mi hermano, rendir su vida delante del Señor es lo que realmente lo hace fuerte. Quizás al otro lado del muro está la promesa de Dios, lo que hay que conquistar. Y usted está de este lado y está viendo un muro fortificado y está viendo un ejército que no lo deja pasar. Entonces el Señor le dice, confía en mí. Simplemente confía, espera y confía. Y ahí es cuando el Señor nos confronta con nuestra debilidad. Mira su hogar. Todos quisiéramos vivir cosas maravillosas, ¿cierto? Pero a veces hay situaciones difíciles. Mire su matrimonio. Mire la situación que están viviendo sus hijos. Si es su trabajo, hermano. ¿Hace cuánto que usted no siente ese consuelo del Señor? Acuérdese siempre que Él vino a consolar también. No solamente servir y ver milagros y una cantidad de cosas hacia afuera, es recibir ese consuelo del Señor. Ahí es donde el Señor le muestra su amor y ahí es donde usted se fortalece, porque sabe que hay un poder mayor, que lo que usted no puede hacer, Él lo va a hacer. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Y te doy gracias, Señor, porque en este día quizás muchos, como Elías, sintieron miedo. Porque hay momentos, Señor, en que sentimos realmente miedo de las circunstancias. Y decimos, ¿y qué tengo que hacer? Y entonces nos vamos por el camino a buscar una cueva donde escondernos. Y nos olvidamos de todo lo que ha ocurrido en nuestra vida y solamente podemos levantar nuestra voz y decir, como dijo Elías, basta ya, quítame la vida. Perdí la esperanza. Tú no te molestas, Señor, ni nos das la espalda. Al contrario, nos buscas en ese momento. Y nos buscas para recordarnos que somos débiles y que hay un poder mayor. Y eso es lo que te pido en esta hora, Señor. Que fluya tu espíritu de tal manera, Señor, que traigas consuelo a cada padre de familia, a cada madre de familia que está en este lugar. Solo tú sabes, Señor, el dolor que sentimos. Quizás hay cosas que no le hemos contado a nadie. Quizás hay cosas que nos guardamos y se convierten como en un peso en nuestra vida. Y guardamos silencio, y guardamos silencio. Pero tú quieres llevar esas cargas, Señor, te las entregamos a ti. De la madre que ora por sus hijas, en el nombre de Jesús. De ver, de escuchar las cosas que dicen, de ver las cosas que hacen. Y quizás hace mucho rato no tenemos este tiempo, Señor, de quebrantar nuestro corazón delante de ti. Solo tú, Señor, solamente tú nos puedes dar nuevas fuerzas. A los varones que están en este lugar, nos dice el mundo, el hombre nunca llora, el hombre nunca debe mostrar debilidad. Pero el hombre también necesita de Dios. David lo dijo cuando fue ungido. Aunque ungido,
Estoy triste. Las cosas no están saliendo como esperaba. En el nombre de Jesús, Señor, hoy nos rendimos delante de ti. Tómanos en tus brazos, Señor. Tómanos en tus brazos. Porque hoy sí que necesitamos, Señor, recibir ese amor tuyo, ese consuelo en el nombre de Jesús. Necesitamos ese consuelo, Señor, en el nombre de Jesús. Cuántas lágrimas, Señor, hemos derramado por esos hijos. Clamamos como clamó Bartimeo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí y de mi familia. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Inclina tu oído, Señor. No nos desampares, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús. Nos hemos visto muchas veces hasta obligados a guardarnos todas las cosas y a seguir caminando cuando ya no hay fuerzas. Hoy delante de ti, Señor, hoy delante de ti, rendimos nuestra vida. Somos débiles, Señor, mucho más de lo que hemos querido aceptar. Hay muchas cosas que no entendemos, muchísimas más que las que hemos querido aceptar. Y hay momentos en el servicio a todos los que hacen parte de los ministerios, en todas las iglesias, hermano, en todas. Hay momentos en el servicio en que, como David, estamos ungidos pero tristes. Pero tenemos un Dios poderoso que no nos deja en la cueva, que no nos deja allí solos, que nos recuerda que Él permitió esa circunstancia para que no nos llenemos nosotros de orgullo, para que reconozcamos todos los días, que sin Él no podemos hacer nada. Apartados de mí nada podéis hacer, es palabra de Dios. Por eso hoy no queremos apartarnos, Señor, sino todo lo contrario. Queremos estar muy cerca, lo necesitamos, Señor. Te necesitamos a ti. Todos los días oramos por muchas personas. Todos los días intercedemos. Pero hoy te decimos: mírame, Señor, hoy a mí, mírame. Te necesito. Te necesito, Señor. Mis hijos te necesitan. Nuestros matrimonios te necesitan. Gloria a Dios por todo, Señor, lo que podemos hacer en la iglesia, por todo el servicio. Gloria a Dios por todo eso. Pero, Señor, hoy clamo por mi casa. Hoy clamo por mí. Porque hay circunstancias que me han herido y han roto mi corazón. Porque hay circunstancias que me han llenado de miedo. Y he querido huir y he querido esconderme. En el nombre de Jesús, guíame, fortaléceme, Señor. No apartes de mí tu Santo Espíritu. Hoy, Señor, nos has traído a este lugar, y quienes están escuchando este mensaje, es porque es tiempo de rendirnos, mi hermano. Es tiempo de rendirnos, renunciar a la autosuficiencia, a la autonomía,
a sentirnos tan orgullosos y altivos y pensar que todo lo tenemos bajo control cuando hay muchas circunstancias que nos atemorizan. Elías sintió temor, hermano. Elías sintió que debía salvar su vida a él y se fue y se apartó y quiso estar solo y terminó expresando esas duras palabras: basta ya, Señor, quítame la vida. Y sé que hay muchos en este lugar que en algún momento de su vida han llegado a pensar: basta ya, quítame la vida, Señor. No quiero vivir esta situación. ¿Y qué hacer cuando un miembro de la familia está siendo bombardeado por el enemigo? ¿Le exijo que sea tan orgulloso como yo y que no exprese nada? ¿O me uno en esa circunstancia a mi esposa, al esposo, poderle decir: aquí hay un hombre de Dios, yo voy a orar por ti, llora todo lo que tengas que llorar, lloremos juntos, pidámosle al Señor que nos ayude, pidámosle al Señor, porque hay un poder mayor, hay un poder mayor, y eso es lo que el Señor nos está ayudando, enseñando, guiando, a confiar en Él, a confiar en Él, a salir de la cueva, a bendecir a otros. Porque el enemigo, porque Satanás, porque el espíritu de Jezabel quisiera que usted se quedara en la cueva, deprimido, o que siguiera altivo y orgulloso y no se rindiera delante del Señor. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo precioso. Y este servicio no termina aquí. Tú seguirás obrando, Señor, en nuestros corazones, guiándonos, fortaleciéndonos, porque ya no queremos demostrar algo que no somos. Ahora reconocemos nuestra debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque me gozo en la debilidad, porque en medio de esa debilidad se manifiesta el poder de Dios. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Derrama de tu Espíritu. Cuando soy débil, soy fuerte. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, gracias, gracias por no desampararnos, por no soltarnos. Gracias por amarnos tanto. Gracias, Señor, por fortalecernos y por sacarnos, Señor, de esa cueva y fortalecernos a través de tu palabra para que sigamos confiando, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Yo doy gloria a Dios en esta hora.